Me llamo Ignacio Robles, aunque la gente me suele llamar Ina. Tengo 43 años y he vivido toda mi vida en Getxo. En el año 2000 conseguí la plaza de bombero en la Diputación de Vizcaya y ahora mismo estoy en el Parque de Bomberos de Derio. Que yo recuerde desde pequeño toda la vida que quería ser bombero. Siempre me ha gustado mucho viajar y el deporte. De pequeño practiqué karate durante más de 10 años y creo que me ha aportado bastante en mi forma de ser. Y bueno, aparte he hecho bastante atletismo y sobre todo bicicleta. Me casé en el año 2013 y tengo 2 hijos, uno de 4 y otro de 2 años. I'm Fatma Al-Osaimi. I'm 32 years old. I live with my family. I have 4 brothers and 2 sisters. I work in airline company as a graphic designer and supervisor for media works. Afternoon, I have another work. I taught graphic designer and photograph at university. I graduated from Sana'a University, mathematics, from Science College. But I like art department and I work with for a long time. Because in our work and in our real life, we no need mathematics at all. Y yo vine el 13 de marzo del año pasado pues a una carga habitual de explosivos, de las que venimos prácticamente a diario, y bueno, es lo único que nos dijeron, que era una carga de explosivos. Cuando llegamos vi que había muchos contenedores y que el barco tenía en uno de sus laterales unas letras árabes. Entonces a mí eso me llamó la atención y simplemente pregunté a la persona responsable del puerto que a ver qué es lo que íbamos a cargar y a dónde iba. Y él me dijo que eran proyectiles y que iban a Arabia Saudí. Entonces yo en ese momento le dije que yo por motivos de conciencia no podía participar, pero que no se preocupara, que iba a hablar con base y que a ver qué es lo que proponían. Y de repente me entero por un periodista que me han abierto expediente por falta muy grave y que puedo perder mi trabajo por un tiempo de entre 3 y 6 años. Hay siempre un primer no. Un primer no. Y que además surge a veces de forma imprevisible. Que por eso desequilibra más al poder también, a aquellos que están, que llamamos establishment, o que están sosteniendo ese entramado de injusticia, ¿no? Entonces, ese primer no es el caso de Ignacio, ¿no? Esa persona, a mí la imagen, tal como él mismo la describía, de una persona así que un día en la lluvia en el puerto se hace la pregunta esencial, fundamental, ¿no? Porque podría mirar hacia otro lado y seguiría la rutina. Pero ese primer no es como una célula madre. Hablo de célula madre porque va al núcleo de la injusticia. Creo que el rechazo, por ejemplo, como ha dicho Ignacio Robles, a participar en una acción laboral, en este caso destinada a facilitar la exportación de armas, es algo completamente lógico. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de retrasarse estos 12 minutos se hubieran negado el resto del cuerpo de bomberos del puerto? ¿Sancionaríamos a todas las personas? ¿Y quién sanciona a la Diputación? ¿Quién asegura a los futuros muertos y muertas yemeníes que nuestras leyes administrativas valen más que sus vidas? La mayoría de la gente no es consciente de que ahora mismo en Yemen se da la situación de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según Naciones Unidas, y que parte de esa catástrofe humanitaria sale de aquí, sale del puerto de Bilbao. Y eso es una cosa que la gente, yo creo que no lo sabe. Y al final es lo que se comenta de la cadena, ¿no? Al final es una cadena que tiene muchísimos eslabones, pero todos los eslabones son necesarios. Y hay una persona que trabaja en una fábrica que fabrica armamento, hay un transportista que transporta las armas, hay un estibador que lo carga en un barco, hay un bombero
que es parte del dispositivo de prevención de esa carga. Hay un barco que navega. I have huge memories with this place. Start from specific day from 4 years ago. It was my birthday at this place. It was a great time with your family, with my friend. We celebrate my day in very nice time, emotion. Everything was completed. También resultó que por aquellas cosas de la vida, en la mesa de al lado había unos chicos y unas chicas yemeníes. Yo no lo sabía, pero estaban todos juntos celebrando un cumpleaños. That time was the first time I met Eva. Y yo me los miraba tan fijamente que al final una chica se levantó y me trajo un trozo de pastel. Esa chica es Faten, nuestra coordinadora en Yemen. Se convirtió en mi familia yemení. I remember that time. She came from Socotra that time. She was tourism. Esa relación del 2012 luego acabó con Solidarios Sin Fronteras. That time, everything around us was quiet. Yeah, we poor people. Many people here in Yemen haven't that time much of the we can say most of them poor people, but they like each other. That time you can't hear this voice. We hear it now, bombing everywhere. No, you stay, you feel safe, you feel quiet, you just enjoy. You can reach Sana'a, you can reach Old Sana'a city, you can reach Tahrir, any place around Sana'a without any problem. The war started exactly in 2015. The bombing started. That time Eva was calling me every day, ask me what you do, how everything around you, are you and family safe? Your building, you should to leave Yemen. She gave me many options. I told her I cannot, but I'm thinking to start something. I want to help people. I told her we should to help that people who affected by bombing directly. I start visit hospitals and send her the photograph. I tell they are all these people bombing by Saudi. All of these places, the people died here. I suggest her, I want to help them by any kind of help. I can buy for them food. I can buy for them, maybe can give him something for medicine. She liked the idea of food because if the mother or father have a problem, who will take care about their children? Our project starts from this point. Vale, primero os voy a presentar a unas chicas, a Eva, a Noelia y a Faten. Estas tres chicas, antes del año 2015, eran amigas. Noelia y Eva son unas viajeras incansables que les gusta mucho viajar y les gustaba mucho Yemen. ¿Qué pasa? Que estalló la guerra. Y claro, Noelia y Eva ya no pudieron viajar más a Yemen, pero seguían en contacto con Faten. Cuando las cosas empezaron a complicar, vieron que la gente de Yemen realmente necesitaba ayuda. No tenían cosas para comer, no tenían alimentos. Y Eva y Noelia empezaron a pensar a ver cómo hacer para ayudar a la gente de Yemen. Hacer lo que podamos para ayudar a la gente de Yemen. Y se pusieron en contacto con Faten. Oye, Faten, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente de Yemen? Y empezaron a organizarse y poco a poco
dieron forma a una organización, Solidarios Sin Fronteras. Errege katolikoek Granadako errainua konkistatu zutenean, 1982an, hor jadanik erabili zirela Euskal Herrian egindako suzko armak. Enpresa asko zeuden, 50 enpresak, hori ari naiz lehen mundu gerraren garaierako, gehienak pistolak, errebolberrak egiten, eskopetak ere batzuk. Gernika se consolida como un núcleo industrial, el mayor núcleo industrial de fabricación de armamento de guerra. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado Astra, tenemos Alkartasuna y luego tenemos a Talleres de Gernika que fabrica material de guerra, como digo, consolidándose en la mayor fábrica de bombas de aviación que había en España. Fabrica bombas de aviación, fabrica morteros, fabrica munición para morteros, fabrica granadas de trinchera, fabrica granadas de mano, incluso el primer lanzagranadas de fusil. Le venden armas a Inglaterra, a Francia y a Italia, y Astra empieza a vender a los alemanes, o sea, al enemigo de los que venden. O sea, la paradoja que las armas iban enlatadas en latas de conserva de pescado, hechas en Bermeo. De esas trampas hicieron unas cuantas hasta que les cogieron. Entonces ya aprendieron que había que vender las armas a través de distribuidores de armas, de distribuidores, de comerciantes o de traficantes. Eta esperantza banatuko da, hasiera baten Gernikan bertan egongo da, baina gero Markinera joango da, eta berak lortuko du harremanetan egongo da mortero bat diseinatu duen militar batekin, eta orduan hasiko dira mortero hori egiten. Y llega un momento en que ese mortero Valero, con esos dispositivos, va a pasar a llamarse EFIA, por Esperanza y compañía. No, y la pistola Astra ha estado en todas las guerras. O sea, en todas las guerras que se han llevado a cabo desde 1913 a 1998, en todos los conflictos. Sí, de hecho en Siria todo el material español documentado prácticamente es vasco. Star, Astra y Llama, pistolas y subfusiles hay a patadas. Las Star, solo las Star, son más vendidas que las Browning, que las Glock o que las pistolas rusas, que son las que tenía el ejército sirio y de las que debería haber, digamos, el AK de las pistolas, ¿no? Debería ser tan popular que desbancara al resto fácilmente. Pues no, hay más Star que esas. Yo empecé en el año 1975, con 14 años, empecé a trabajar en Astra, Z y compañía. En aquel momento estábamos unos 400 y pico operarios, pues prácticamente iba a Estados Unidos lo que es el revólver, luego la pistola estaba muy diversificada y luego había unas pistolas pequeñas de, digamos, de defensa personal que se vendían pues a los puertorriqueños, como quien dice, en Estados Unidos. Se vendían pues al mejor postor. Guge Andrasko taldi egoten izen polbori betetzen, egurtzen da betetzen, rotorak, eskoleti, barruko montaji. Es que lehen danak izan ziren arabe, Marrukus, Arabia, besti danak arabes, Libia eta dana arabes da, a los árabes se les vende. Como otras cosas que se hacen en la vida, echar todas en la inde, baina ordaz. Eta bai entzuten gendun igual, ez dakit, bai fulanito ez da nahi zen ona sartu porque hacemos armamento de guerra, ez da? Baina, sin más. Gero bai, gero ya ez ya Reculetan eta... Cuando tuve mi primer hijo es cuando ya, la verdad es ahí empecé ya, sí, a pensar mucho en el tema este. Mucho, porque al final tienes un hijo y dices, hostias, el día de mañana vas por la calle y lo que tú has fabricado, igual hay un tiroteo, no sé, o cualquier cosa, ¿no? Y, joder, le han pegado, con lo que tú has fabricado, le han pegado un tiro a tu hijo. Al final, ya te digo, el producto que tú has hecho, pues lo odias, eso sí que lo odias. Markin zema gente jakingo dau, esperantzarik gaur egun Granadak etxen dizela, zema gente daki. Ba, inop eskasi. Euskal Herrian bebai badutuz arma fabrikatilo bat.
pilo bat, eta dena momentu nukliuk ezaban, hemen armak zirela bakarrik eskopetak ekarta, deportibas, hori dagoen aki guzkorra da. Incluso markinen bizigazten hau bai, aki guzkorra da, hemen dik egun metrora da dugu beste fabrika bat. Y según la información que tenemos, todo el armamento va a Bélgica. De Bélgica lo mandan a una multinacional, obviamente la Armada Francesa, y la Armada Francesa directamente lo vende a Arabia Saudí. O sea que se usa para la guerra de Yemen, con el sello de Marquina. ¿Vale? Va a tener una chica normal, como cualquiera de nosotros, que trabajaba en una línea aérea antes de la guerra, pero ahora es una persona normal en un país en guerra. Y hace lo que puede. Y ahora vamos a ver un poquito. Because they are still child. They know anything about war. They hear bombing and just feel afraid about this. They are not adult to understand. They just afraid and want to leave to them mom, their house. It is not safe at house, at school. It is the same. But you should to build your personality, to be strong, to help Yemen in the future, inshallah. We said that for them. We covered, alhamdulillah, we covered the breakfast for 525 students. From level 1 to level 6. And alhamdulillah Rabbil Alameen, the parents, you can't imagine how much they are happy. They bring them children to our school. They said, you keep our student at school and them health, we will complete with you and we will bring them to school to complete them education. Sometimes the parents, they haven't money. They haven't salary from 3 years. How can they give him money for a notebook, for a breakfast, for water, for those things? Sometimes fall down because they are hungry. You know, our traditional, if they cannot give her money or can support her to study, they will let her go to marriage. We don't need that. We need a girl grow up with education to help our country in the future. We should help them. En los años 80 la fabricación se centraba principalmente en arma corta. Estaban 3 empresas punteras de arma corta, como eran Astra, Star o Yamaha Gabilondo, que era de Vitoria. Y la otra parte era explosivos, con una empresa puntera que es conocida por todos como Expal. Expal se dedicaba básicamente a hacer bombas racimo, minas antipersona. Incluso estaba fabricando, hasta donde nosotros tenemos noticias, la minibomba nuclear. Había mucha fabricación de espoletas, que eso servía para todo tipo de bombas. Había producción de granadas de mano, que éramos proveedores del ejército español durante muchísimos años y de otros ejércitos. Y luego también se producía lo que eran las minas antipersonal, pues en las diversas gamas que había, desde las minas propiamente antipersonal hasta las minas antitanque, que eran bastante más grandes. También hubo épocas en que sabíamos que se estaba haciendo un tipo de bomba que era especial, que eran unas bombas cuya carcasa ya no era de hierro, era de aluminio,
y sabíamos que esas bombas después en destino se les metían productos químicos que eso ya desconocemos, pero que luego, por lo que hemos podido leer en los medios de comunicación, pues podía haber desde napalm hasta otro tipo de gases que en conflictos de muchas partes del mundo pues se utilizaban. La bomba de racimo yo creo que fue uno de los últimos productos que sacó, patentó esta empresa y que fabricó en estas instalaciones. Es un producto terriblemente mortífero. Las multibombas, habían dos tipos por lo menos, unas que explotaban las bombas en el aire y otras que efectivamente se diseminaban en los sitios de conflicto donde las querían echar y quedaban ahí. Yo creo que la totalidad de la plantilla de este centro de trabajo sabíamos qué es lo que estábamos haciendo, qué efectos tenían las armas cuando se utilizaban en los conflictos y sabíamos a dónde iban. Quizás no sabíamos exactamente estas van a tal país, pero todos sabíamos estas van para Oriente Medio, estas van para África, estas van para Sudamérica. Algunos, los que estábamos organizados, sí que podíamos tener unos planteamientos éticos e intento de cambio, pero los enmarcábamos más en lo colectivo y en la medida que colectivamente no lo podíamos hacer nos manteníamos en el espacio. Los últimos años, pues las producciones principales han sido sobre todo la aeronáutica, que ahora mismo ha pasado a ser aeroespacial, porque también se dedican al tema de satélites, a producir misiles, siguen con los carros de combate y ahora mismo pues lo último serían los drones. Sapa sigue con el tema de los blindados y tanques, que bueno, sigue con la producción también de cañones y otras producciones que antes también se dedicaba. Y Sener se dedica más a la electrónica y a los misiles también. Bueno, y Aernova hace casi prácticamente para todos estos tipos de armamentos. La bomba se fabrica en Burgos. Los motores de los aviones que están bombardeando en Yemen, esos motores se fabrican en el Parque Tecnológico de Zamudio. En Álava se hacen piezas del fuselaje y en toda España se fabrican piezas para el fuselaje del Eurofighter. Entonces tenemos las bombas en Burgos, el Eurofighter aquí. Los pilotos, muchos de los pilotos se han adiestrado en España. Les ha adiestrado, el ejército de España ha adiestrado a los pilotos que están bombardeando en Yemen. Estos aviones necesitan un mantenimiento. Bueno, pues el mantenimiento de los aviones lo hace una empresa que se llama ITP, que está en el Parque Tecnológico de Zamudio. Entonces hay unos aviones especiales que van cargados de combustible y que en medio del camino les reabastecen en vuelo. ¿Vale? Esos aviones también se los vendemos nosotros. ¿Qué pasa? Que es que nosotros vendemos absolutamente todo. Nosotros ponemos en manos de Arabia Saudí todo lo que a Arabia Saudí le hace falta para esto. ¿Vale? Lo único que nos falta es dar al botón de soltar la bomba. Pero yo creo que yo personalmente me siento bastante cómplice de esto que está pasando. En el Eurofighter llevan muchos años produciendo y siempre han sido son las del sector aeronáutico y aeroespacial, que serían ITP, Sener y Aernova. Pero bueno, detrás tienen muchas otras empresas que se dedican a hacer o piezas o a colaborar con ellas en este proyecto. ITP también se encargaría de hacer los propulsores de este avión, de este modelo de avión, y Aernova más se dedicaría al fuselaje, a una de las alas en concreto. Garai horretan, gaur Aernova dena, lehen gamezarako egiten zuten lan, eta pieza fabrikatzen ziren Gasteizen, tailer asko zeuden, eta horietako bat zen. Hasieran ez nukan olan sospetzarik, ez?
Baina gero ja hasi nintzen konturatzen, langileak eta bere postuetan euskatela ordenagailuaren eskitorean, pantaiaz moduan, dana gerrarako abioiak eta helikopteroak eta hori harritzen hasi nintzen, eta hori hasi nintzen pizkanaka galdetzen, eta hor dagoen hori, hemen egiten du piezak, adibidez Eurofighterrarentzako, baina honek nire kontradizio danak gainditzen ditu, eta hor momentu honetan ja erabaki nuen, ez nuela jarraituko enpresa horretan. Eta, jende dana, etortzen zitzaian esatera, baina tienes que diferenciar lo que es una cosa de lo que es el trabajo, esto es un trabajo, no puedes mezclar con lo otro, tal, eta, nik esaten niretzat ez dau desberdintasunik, hori, gainera diru bategatik, ez duzu, ez nuen ikusten nolako empatia txiki bat hor bomba jaso behar dituzten pertsonekin, ez? Ez nuen ezer ikusten, ez autokritikarik, ez pizkat, hori da, igual, min gehien egin zidana, ez? Igual, nire 6 hilabeteko lan hori baino, hori ikustea, jendea posizagoela eta lasai bere lanean. Yo creo que no hay aberración mayor o obscenidad que el que tiene nuestra sociedad industrial, que tiene en su industria de la muerte, la industria militar, la principal fuente de avances tecnológicos, ¿no? Esto me parece la mayor perversión que puedo imaginarme yo a nivel social. Behar dala ulertu, ez dagoela jokoan bakarrik armagintzaren atzean egon daiteken interes ekonomiko multzoa, baizik eta baita ere atzean dagona da dimentsio kultural oso fuerte bat. Zilegitasuna ematen diona armen produkzioari, armen merkataritzari eta azken finean arma horiekin egiten denari. Gu ez bagara horiek produzitzen edo ekoizten egongo garenak, beste batzuk egingo dutela hori dena den, ze gerra beti egingo da, eta horrelako plantamenduek naturalizatu egiten dute indarkeria, naturalizatu egiten dute armen erabilera. ¿Qué sucede? Que al final las guerras se producen. Y al producirse esas guerras, la gente, lógicamente, quiere evitar estar en zonas de peligro para ellos y para sus familias, y entonces intentan el exilio, el éxodo, el refugio, llamémosle como queramos. Al venir clandestinamente, lo hacen de manera precaria, en pequeños barquitos, escondidos en cualquier sitio, y muchos de ellos acaban perdiendo la vida en este transporte precario. Se calcula que en España en los últimos 3 años han fallecido del orden de las 15.000 personas ahogadas en este puente de Mar Azul, que en realidad es una trampa. El gobierno vasco, por su parte, está vulnerando la ley Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos, que en su artículo 3.3 dice que en sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el gobierno no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas. Tenemos varias órdenes de la consejera en los que cientos de miles de euros son destinados a través de programas como Gaitek o Ecitec a empresas dedicadas a la producción de material militar. Y esto va en contra de la ley y hay que pararlo. ¿Por qué no bajan aquí y nos dicen la verdad? Nos dicen, oigan, que aquí lo que importa es que el negocio de las armas siga funcionando, que es un negocio muy lucrativo. Si piensan eso, por favor, digan eso y no nos mareen. We distribute food boxes for families inside Sanaa, Amran. Water project, we have till now more than 12 tanks outside in Amran. They covered the camps by water 2 times a week.
Rebuilding in Socotra. Many buildings, more than 200 buildings we're rebuilding till now. ¿Es posible que descubran todo lo que están haciendo Eva, Noelia y Faten y que lo puedan destruir? O sea... Pues este es uno de los riesgos que corre sobre todo Faten. Ella lo sabe. Sabe que el trabajo que ella hace, pues puede haber gente a la que pueda no gustarle. El día que se grabaron las imágenes que habéis visto de Faten, ese mismo día, en ese bombardeo, al lado del colegio donde estaban grabando, murieron 60 personas. Para que os hagáis una idea de la situación en la que está trabajando Faten, ¿vale? No es extraño encontrar a todos los grandes operadores financieros transnacionales claramente involucrados en la industria armamentística. Tenemos también todo un espacio que se llama banca en la sombra, operaciones financieras que no están debidamente supervisadas ni vigiladas. Ese es un mundo en el que la industria del armamento recibe apoyo financiero muy significativo. Hoy en día, bueno, el caso del BBVA es bastante notorio porque será el banco que más inversiones tiene en la industria armamentística, y dentro de las entidades más pequeñas, pues la Caja Rural también tiene inversiones, y sobre todo Kutxabank, que tiene inversiones tanto en Sener como en Indra. Aquí siempre ha sido el Banco Vizcaya un banco dedicado en aquellas empresas que podían tener intereses o artículos de armas. Beste urteotan egon garen bezala, BBVaren aurkako plataformak hemen gaude, salatzeko BBVaren politika finanziero sangranteak. Gure akzioaren esanahia, eta BBVaren dirua odolez zikintuta dagoela. El dinero del BBVA está manchado con sangre. El BBVA es el primer banco español que financia la fabricación y la exportación de armas. Las universidades también participan dentro de lo que es tanto colaboraciones con fábricas de armamento como sobre todo en I+D+I. Hay muchos convenios de las diferentes universidades de Euskal Herria directamente con empresas, y sobre todo en el caso de la UPV, pues ha aprobado en Junta de Gobierno participar en plataformas directamente ligadas con la fabricación de armamento. Yo creo que no se ha producido ni en el Comité de Ética ni en otro ámbito de la universidad un debate serio sobre esta cuestión. Y a mí me parece que es un debate necesario. Yo creo que en relación con armas, pero probablemente también con otra cuestión, que puede ser, por ejemplo, el tema medioambiental o alguna otra cuestión, pues yo creo que sería bueno que en la universidad se produjera un debate serio, documentado, riguroso. Una de las cuestiones fundamentales es precisamente intentar proyectar la universidad hacia una universidad que desarrolla tecnologías que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, con la sostenibilidad social, con aportaciones significativas de tecnologías que o bien no son de doble uso o bien, digamos, se establecen las cautelas necesarias para que no se puedan utilizar en ese segundo uso de tipo militar. Y desde luego yo creo que en lo que yo pueda, pues intentaré colaborar para que nos movamos en esa dirección, es decir, en que al final la economía de este país sea próspera, pero sea próspera no cargándonos el medio ambiente, no exportando armas para que determinados conflictos internacionales pues provoquen pues
cientos o miles de muertos y muchísimo sufrimiento y dolor, para que esta sociedad, en vez de diverger y ser cada vez más desigual, pues sea más igual, o también, ¿por qué no?, pues la gente que ya no en la ingeniería, pero en las ciencias sociales, en las humanidades, pues toda esa labor que hay que hacer de mentalización para pues evitar pues, que se hagan planteamientos a veces hasta racistas, pero desde luego excluyentes y que están provocando pues todas esas muertes por ahogamiento en el Mediterráneo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que todo el trabajo que se haga para una sociedad más inclusiva y más sostenible es algo que la universidad debería liderar. No podemos poner en una balanza, en un plato de la balanza, los muertos, víctimas inocentes, y después utilizar como compensación nóminas o puestos de trabajo. Quiero decir que sería una relación, una balanza realmente inhumana, ¿no? Y absolutamente execrable, ¿no? Las ganancias son las ganancias y ellos quieren ganar más y más, y los trabajadores y trabajadoras deberíamos de cambiar nuestra mentalidad. La creación de puestos de trabajo es evidente que existe en la industria militar, pero en proporción a otros sectores industriales está más que demostrado. Existen estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que demuestran que el mismo tipo de inversión en un sector, yo que sé, de transporte público, en un sector de servicios sociales, en otros sitios, suele ser mucho más creadora de puestos de trabajo que la que se da en la industria militar. De manera que tenemos una enorme responsabilidad moral en esta situación, facilitada evidentemente por los vendedores, facilitada también naturalmente por el gobierno español e incluso canalizada con frecuencia por la monarquía. De manera que estamos en una situación de enorme exportación de armas. En una de las primeras actividades que hizo el ciudadano Felipe de Borbón cuando tomó posesión como jefe de Estado fue visitar a su primo en Arabia, acompañado de toda la corte del IBEX 35. Para eso sí que es un buen país Arabia Saudí, eso hay que reconocerlo. Y yo creo que además el gobierno vasco lo sabe, por eso está apoyando una delegación que en estos mismos momentos está en Arabia Saudí, apoyada por el Departamento de Desarrollo Económico del gobierno vasco. Las empresas de defensa normalmente lo que hacen es jugar al filo de la ley, pero normalmente dentro de la ley. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué es la ley? La ley es la junta que aprueba las exportaciones, que tiene lo que se llama discrecionalidad para interpretar si está de acuerdo esa exportación al derecho internacional o no. Claro, el problema es que al final es una cosa muy subjetiva. El problema es que estas autorizaciones se están dando en contra de la legislación. Entonces, si analizamos la legislación que hay, que es el Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas, el posicionamiento común del Consejo de Europa y la Ley 53 de 2007 de Comercio de Armas y Mercancías de doble uso, si tú miras toda esta legislación, lo que se está haciendo es ilegal. Se está haciendo en contra de esta legislación. Los 4 elementos de equipamiento militar español confirmados en Yemen son granadas de mano, instaladas Alhambra, vehículos de caballería fabricados bajo licencia en Arabia Saudita, de diseño español BMR 600 Pegaso, unos pocos coches blindados, digamos, una especie de Humvee español que se llama BAMTAC, y el lanzacohetes contracarro Instalaza C-90. Esas son las 4 armas, esencialmente. Teniendo en cuenta que el puerto de Bilbao es una de las mayores infraestructuras que tenemos en el País Vasco, que aporta a 12.496 puestos de trabajo de manera indirecta, que además acusarlo de vender armas, cuando es falso. Solo se acusa al puerto de Bilbao como el puerto de Bilbao es el que vende armas. No. Nosotros lo único que hacemos es controlar el tránsito de mercancías. Punto. Aquel día se mandaron 26 contenedores, pero aquí ha habido cargas de hasta 110 contenedores en un día. Miles de toneladas. Hay una consignataria que se lleva el tema, que es una filial de Bergé, y bueno, es la representante de la naviera Barí, naviera estatal, naviera de participación del Estado de Arabia Saudí, que ha venido cargando de forma regular, mensualmente, incluso a veces quincenalmente, lleva armamento y munición explosiva.
explosivos, granadas, misiles también para artillería, para tanques. Es lo que de momento se conoce. A raíz de esta circunstancia, personalmente empecé a hacer un seguimiento de las rutas de los barcos mediante herramientas informáticas, viendo pues, los barcos de dónde salían. En este caso sabíamos que desde el puerto nuestro, a dónde llegaban, a los puertos que llegaban, al puerto principal de Arabia Saudí, que es Jeddah, puerto en el Mar Rojo, y al puerto de Jebel Ali en el puerto de Emiratos Árabes. Lo primero que hicieron fue empezar a engañar, empezaron a desconectar los sistemas de posicionamiento de los barcos cuando se acercaban al puerto de Bilbao, lo cual es una falta muy grave de navegación marítima, que de momento que nosotros sepamos no ha sido sancionada. La autoridad portuaria de Bilbao ha cambiado la bandera de los barcos, sabiendo que eran barcos con bandera saudí, les ha cambiado en su página web y les ha puesto banderas de otros países para disimular. A lo largo del casco, a los dos lados, a babor y a estribor, lleva el nombre y el escudo, muy llamativo, y se veía muy bien. Y entonces empezaron a borrar con pintura, del mismo color que el casco, estas letras. Vimos al principio que lo borraban para llegar a Bilbao y luego lo volvían a repintar, solamente para Bilbao. Y por eso, lógicamente, repintará el buque, pero no tanto por el interés de Arabia Saudí. Hasta a Arabia Saudí le importa un comino lo que piensa la opinión pública europea, pero sabe que a los gobiernos europeos sí les importa algo su opinión pública en un tema como este. Vosotros os suena el bombardeo de Guernica, ¿no? Hace 81 años. Aquello fue algo terrible. Resulta que en el bombardeo de Guernica se usaron 31 toneladas. Cada día que pasa, desde el puerto de Bilbao sale el equivalente a un bombardeo de Guernica. Cada día que pasa, con lo que nosotros mandamos a Arabia Saudí puede hacer en Yemen un bombardeo de Guernica y arrasar una ciudad como Guernica. La autoridad portuaria únicamente tiene que atenerse a las condiciones de seguridad y no puede en ningún caso oponerse a que se realice, siempre y cuando la autorización sea legal. Cada vez hay menos países y menos empresas que están dispuestas a vender armas a Arabia Saudí sabiendo lo que hace luego con ellas, y empresas como SPAL, sin ningún escrúpulo, pues aprovechan que el resto de empresas dejan de vender armas para aumentar su mercado y para vender ellos más armas. Se ha ido preguntando en las diferentes instituciones, se ha preguntado en el Parlamento, se ha preguntado en el Congreso, y han ido dando información, y ahora sabemos que había 17.000 proyectiles y que iban a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes, que son justamente los países que están bombardeando Yemen. El contenido de las cargas lo conocemos gracias a dos respuestas del Gobierno, dos respuestas a dos interpelaciones parlamentarias diferentes, en diferentes ámbitos. Una de ellas en el Congreso de los Diputados. Obtuvo una respuesta por parte del Gobierno incompleta, pero le dijeron que no le podían decir lo que se cargaba porque era secreto estadístico, pero que le podían decir que provenía de la fábrica de Expal en Burgos, en el páramo de Masa en Burgos, que era transportado aquí hasta el puerto de Bilbao. Pero en otra interpelación posterior, meses después, en una comparecencia de la directora general de Comercio, María Luisa Poncela, ante una pregunta similar le dijo que, bueno, que no le podía decir de dónde provenía, pues estaba bajo secreto. Lo que sí le podía decir es la cantidad de lo que se cargó, y que fueron 17.000 proyectiles de 155 milímetros. Son armas fabricadas en una buena parte en la provincia de Burgos, entre Spal y Masán, que es donde tienen el páramo de Masa su fábrica. Están allí trabajando a 4 turnos semanales, sin descanso. Quiere decir que saben que tienen ahí un negocio impresionante. Ese es el negocio de la muerte, y donde se está descargando es contra la población civil de Yemen. Hay un calibre OTAN, un calibre soviético no fabricamos, por tanto, viendo además los
tipos de cañones que tiene Arabia Saudita, lo más probable es que si se ha vendido munición de ese tipo, pues estemos hablando del 155 milímetros, que es lo más común que hay. Sabiendo que también tienen calibre soviético, 152 milímetros, seguro que tendrán otros 17.000 para ese y otros 17.000 de 155 milímetros y bueno, que fabricarán cosas y las enviarán dentro de la legalidad, seguro, al filo de la legalidad también, y que al final todo depende de la interpretación que haga la Junta. Los aviones de entrenamiento de Emiratos Árabes Unidos, si no recuerdo mal, empleaban bombas BRPS-250 superfrenada, que son unas bombas que caen en paracaídas para dar tiempo al avión, que ha pasado muy bajo, a escapar de la onda expansiva, ¿no? Entiendo que es probable que, por tanto, estén utilizando bombas BRPS normales, ya que se entrenan con las BRPS, ¿no? Fósforo blanco, materiales así, pues de nuevo, estamos ahí al borde de la ley. El uso óptimo desde un punto de vista militar no es usarlo para matar a nadie. Desde un punto de vista político-militar, que quiero tener un resultado psicológico, pues sí, entonces, ¿que se puede utilizar con fines totalmente ilegales? Claro, efectivamente. Por ejemplo, almirante de la Armada Española Francisco Torrente Sánchez, presidente de Spar. Administrador y consejero, el general Jesús del Olmo Pastor. Ejecutivos, Manuel Romero Moreno, asesor jurídico de la Casa Real. Pero aquello que realmente puede cambiar el modelo, que puede replantear esta cuestión, es la movilización popular, la movilización de la gente, ¿no? Nosotras decidimos en un momento dado visibilizar también el discurso feminista contra la guerra por dos razones. Sobre todo por reivindicar una historia pasada del activismo feminista contra la guerra que había sido muy importante, que es muy importante, y por otro lado también por unirnos a esa lucha que nos parece fundamental, que se estaba organizando desde diferentes movimientos sociales y desde diferentes plataformas en contra de la guerra, porque en estos momentos nos parece que es crucial. Greenham komunen emakumeek egin zuten autu bat probatzeko, saiatzeko beste estrategia mota batzuetan oinarritzeko bere ekintza, horizontalagoak ziren. Sareak erabili izan zituzten, struktura vertikalak baino, edo komiteak baino, edo horrelak. Badago ere, beste partikularitate bat, azpimarragarria izan daitekena ekintza horrena, eta da simbolismoan ere jarri zuten arreta. O sea, que la cosa esa que hicimos de lo de la valla y tal, parece que quisimos jugar mucho con lo simbólico, ¿no? Y con el recordar lo del Greenham Common y decir, bueno, las mujeres pararon una base que tenía misiles de la OTAN en aquel momento, vamos a intentar movilizarnos y vamos a intentar parar esto, ¿no? Creemos que es muy importante luchar contra este modelo político, social y económico que defiende la guerra como una de las maneras, con una forma de desarrollo económico del primer mundo, entonces en ese sentido, pues sí que nuestro feminismo tiene algunos adjetivos que ponerle, ¿no? Que igual no
no todos los feminismos lo tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotras sí que tenemos muy claro que es anticapitalista, que es antimilitarista, que es antirracista. Bai, eta lehen adibidez hitz egin da, ez? Mugimendu feminista, antimilitarista. Eta nik uste dut hemen Euskal Herrian antimilitarista hori ez zaiola erantzi behar, erantzi egiten diogula apur bat enfasia jartzeko askotan, baina Euskal Herrian dagoen mugimendu feminista, Euskal Herriko mugimendu feminista berez bada antimilitarista izatez, filosofikoki eta, ez? Tenemos la obligación de luchar contra las guerras por ser la mayor generadora de personas refugiadas, ¿no? Desde ahí partió la iniciativa de Ongi Etorri Errefuxiatuak de crear una comisión que específicamente trabajara este aspecto. Lo hicimos así, con el Movimiento Objeción de Conciencia, y ahí estamos, trabajando en estas cosas. El apoyo en otros sitios donde está pasando el Bari, intentar conseguir información de otros, si hay militantes o grupos organizados en otros lugares de Europa, y creo que todo eso, ¿no? No sé si me ocurre alguna más. Desde Ongi Etorri Errefuxiatuak, conscientes de que las guerras, además de muerte y destrucción, generan expulsión de personas en busca de refugio y asilo, denunciamos que con nuestro puerto la guerra empieza aquí. Kalera mesedez. Our country, it is poor country, simple country, at the south of the world. No one here wants to have a problem or make a problem with others. But suddenly the war starts in a very terrible way. Bombing everywhere. Everywhere. You can't imagine, no place safe. Schools, mosques, armies, places, ministries, many places destroyed by bombing, many people killed, more than 10 million people homeless now. Entre que se trata de un país bloqueado, cerrado, desconocido, que no tenía turismo, que no llegan los refugiados a las costas europeas o llegan muy poquito, ahora están empezando a llegar más, que no se puede entrar, que no permite la entrada de periodistas y que además toda Europa y parte de Estados Unidos están vendiendo armas. Entonces estamos hablando realmente de una parte importantísima de la población que está en una situación, si no de aniquilamiento, en una situación al límite. En estos momentos pasan de 100.000 entre los muertos y los heridos, según datos y fuentes yemeníes. Heridos directamente, porque después habríamos hablar de los muertos por la epidemia de cólera que ha provocado el bloqueo. El bloqueo no es un accidente como un terremoto, no es un accidente geográfico, es una decisión humana de bloquear absolutamente todos los puertos, la entrada de cualquier tipo de productos, incluidos los farmacéuticos. Eso ha significado, en estos momentos hay alrededor de 17 millones de personas que carecen de lo más elemental para sobrevivir. Entonces estamos hablando de una población de 27 millones de habitantes, el 70% de personas prácticamente está afectada por las bombas de Arabia Saudí, que son bombas españolas, que son bombas vascas, bombas alemanas, italianas, británicas, y sobre todo hay que pensar que la dirección central es de Estados Unidos, la responsabilidad central es de Estados Unidos. We can't reach any place. Our job, we left our job for more than 6 months. We stay at homes. Just wait. Maybe just wait for aid, maybe wait for some help, maybe wait for the world to help us. We wait. Then no one help us. We should help ourselves, by ourselves.
Aplicándola literalmente es, a mi modo de ver, claro que se están violando los derechos humanos. Ahora bien, en derecho existen las interpretaciones flexibles, es legal hacerlas, yo diría que los estados las están haciendo, y lo que existen sobre todo son intereses. Al final los derechos humanos tienden a convertirse en una herramienta de la política exterior que se aplica cuando a uno le conviene. Arabia Saudí lleva mucho tiempo queriendo ser el gendarme de la zona, pero no desde el punto de vista religioso. La fractura suní chiita es un camelo. Ese no es el problema. El problema es quién, en el mundo musulmán, quién controla ese área. Sobre todo, control estratégico de las costas. Arabia Saudí no tiene salida al Océano Índico. Le daría salida para un oleoducto que querían construir al Índico, y sobre todo el no depender ni tanto de los estrechos que hay en el Mar Rojo, que es el Bab al-Mandeb, y por otro lado tampoco el estrecho de Hormuz. Arabia Saudí saca su petróleo o bien por ese estrecho o bien por el estrecho de Hormuz, que está en el Golfo Pérsico. Dos cuellos de botella. El Golfo Pérsico está controlado en el otro lado por Irán. Entonces, el controlar Yemen le significaría libertad total de movimiento para su propia producción, y sobre todo un control, ya digo, político y militar. Everybody should just in the beginning stop the war. After that they can start make negotiation. I feel shame about the media here in Europe and the West world. They are not dealing with our case. Parece que hemos incomodado demasiado a las operaciones portuarias como para que se hayan tenido que trasladar. Yo creo que sí, que en estos casos hay pequeños éxitos, no son victorias, porque las armas se siguen produciendo, se siguen traficando, se siguen trasladando a zonas de conflicto. Parece que se ha decidido que a partir de ahora se va a cargar en el puerto de Santander. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es trasladar la lucha a Santander y empezar a colaborar con las organizaciones de allí, y ya lo hemos echado de un sitio, ahora vamos a intentar echarle de otro, y que al final no haya ningún puerto en la península ibérica en el que se puedan cargar armas para violar los derechos humanos de la gente. Yo creo que es importante valorar que la movilización ciudadana tiene su repercusión y tiene su importancia, que se consiguen cosas. No acabamos con las guerras, no acabamos con el comercio de armas tampoco, pero si conseguimos que puerto tras puerto vayamos expulsando y vayamos denunciando, primero vayamos denunciando y luego expulsando a los traficantes de armas, me parece que el resultado ya será creciente y será magnífico. Que una persona dé ese paso adelante de decir el no, ya empezó a desatornillar la injusticia. Y evidentemente ese no, esa rebeldía, el en vez de ese no es decir sí a otra parte absolutamente luminosa que no deja ver, que no nos deja ver esa injusticia en la que, digamos, que se ha apoderado de la realidad, ¿no?